Entramos a este segmento de Síntesis Salud y Medicina dándole la bienvenida al doctor Piero Perrone, cirujano de columna. ¿Qué tal? Encantada, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias. Doctor, gracias por venir a nuestro programa. Ahí estuvimos leyendo un escrito del gobierno donde las federaciones dominicanas de atletas de alto nivel entienden que en nuestro país no hay la capacidad de tener un cirujano de columna o un cirujano que pueda atender a los atletas y las lesiones de columna. ¿Está pasando eso en realidad o nosotros estamos capacitados para poder atender a esos atletas? Honestamente creo que el gobierno está un poquito perdido en ese sentido. No soy político, pero la verdad está totalmente perdido. Aquí hay incluso una sociedad de cirugía de columna con aproximadamente 80 miembros, dentro de los cuales hay 25 ortopedas cirujanos de columna y 65 neurocirujanos que se dedican a columna. O sea, aquí se hace todo tipo de procedimientos que se hace en casi cualquier parte del mundo en cirugía de columna. Aquí no hay absolutamente ningún déficit en ese sentido. O sea, que la razón de traer un ruso a atender cirugía de columna o traumas de columna en las selecciones, eso es básicamente gadejo. Lo que llaman el complejo de Guacanagarix. Correcto. ¿No será también porque hubo uno de las federaciones que salió diciendo y defendiendo esto, en el sentido de que ustedes tienen tanto trabajo que no tienen cómo dedicarse a estar viajando con las selecciones o viajando con las diferentes viajes que dan voleibol, baloncesto, judo? Bueno, es posible que eso nos pase a alguno que otro médico, pero creo que imposible que a los más de 80 especialistas de columna del país esté repleto de pacientes. O sea, eso no es cierto. O sea, eso no. Hace un tiempo nosotros entrevistamos acá un médico, cardiólogo, me parece que es director de una unidad de cardiología de un hospital, y él decía que la medicina de República Dominicana estaba como en el año 1967, creo que fue que dijo, en términos de avance de tecnología. Partiendo de su ejercicio, ¿en qué punto nosotros estamos? En términos tecnológicos, a nivel de estudios, de... Vamos a lo más fácil. Si comparamos la medicina, la neurocirugía, que es donde usted puede hablar, con la neurocirugía de Estados Unidos. ¿A qué nivel estamos? ¿A qué nivel estamos? Porque ya ahí sabemos. Sí, porque ahí sabemos si hay que coger avión. Es como comparar los carritos cacique que hacían, la camionetica cacique con la Mercedes. Con la Mercedes, o con el Toyota, para no irnos muy lejos, ¿verdad? Sí, en mi caso, ahí determinamos si hay que coger avión o no. No, en mi caso, cirugía de columna, por ejemplo. Mira, lo vemos en todos los congresos internacionales que asistimos. O sea, ¿qué se hace en Estados Unidos que no hacemos aquí? Realmente, estudios de investigación científica, y algunos que otros se hacen aquí. Esa tecnología que está en investigación, ok, eso se hace en Estados Unidos, pero fuera de ahí, o sea, que procedimientos mínimamente invasivos, que los mejores implantes de una cosa, de la otra, o sea, todo lo consiguen así. O sea, por ponerte un ejemplo. En términos de diagnóstico, continúa y después... Bueno, por ponerte un ejemplo, yo soy cirujano de columna, me dedico a esto. Si yo tuviera que operarme la columna, yo no tengo nada que buscar fuera. O sea, aquí tengo varios colegas que pueden resolver mi problema y hay los implantes que puedan necesitar. O sea, no... Doctor, a nivel de avances, no en República Dominicana, sino a nivel de cómo avanza la ciencia en relación a corregir los problemas de columna. Hablando de estos problemas graves, vivimos mucho tiempo que decían, por ejemplo, gente que tenía un disparo cerca de la columna, gente que quedaban inválidos de la columna hacia abajo, que decía, no, ya eso no se corrige nunca. Luego comenzaron a decir que si con células madre, que si implantándole cosas. ¿Ha evolucionado algo la ciencia en cuanto a ese tipo de dolencias que no se podían corregir a nivel de lo que era la columna por el tema de la médula y eso? Miren, eso ha avanzado poco, realmente. Pero a nivel mundial. A nivel mundial, claro. Hay varios dispositivos, varios tratamientos en investigación. Hasta el momento ninguno todavía ha tenido aprobación, ni en Estados Unidos la FDA, ni en Europa de
de la Comunidad Europea. Sí hay en investigación y hay algunos que están comenzando a mostrar algunos resultados favorables. O sea, esperamos que en un futuro no lejano sí va a haber algún dispositivo. Lo que se está creando es algo que como que hace un tipo de conexión entre la parte que estaba sana y abajo de donde se lesionó, y crea un tipo de comunicación y se pueden transmitir los impulsos nerviosos por ahí. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en República Dominicana que llegan con lo que tiene que ver con columna, hernia discal y todo eso? ¿Y cuándo se determina si una cosa es quirúrgica o no? Mira, lo más frecuente es las hernias discales y los procesos degenerativos de la columna, o sea, la lesión de los discos, la degeneración del disco como tal. Y en tercer lugar están las deformidades, escoliosis, cifosis. Teníamos hace muchos años la idea de que no te operes de la columna porque el que se opera de la columna más nunca vuelve a ser gente. Eso nosotros hemos visto, lógicamente, desde fuera. Nosotros no somos cirujanos de columna, pero hemos visto que el que se opera de columna al otro día está caminando, lógico, de una hernia, de una fijación con tornillos, ya los tornillos son lo suficientemente resistentes como para levantarlo al otro día o a los 2 días. ¿Eso es así mismo? ¿Y cuál ha sido la diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se está haciendo ahora? Sí, mira, realmente ha variado muchísimo. No es como antes una recuperación muy lenta, vamos a decir. Pero claro, ha variado en gran parte por los implantes. Este tipo de tornillos que se utilizan ahora dan un soporte muy bueno a la columna, los dispositivos que se ponen entre los discos. Usualmente casi de cualquier cirugía de columna que hagamos, paramos al paciente al otro día, lo ponemos a deambular. También han variado las técnicas quirúrgicas, se han mejorado, tenemos mejores instrumentos para operar, lo cual lesiona menos los tejidos. Y todo eso en sentido general hacen una recuperación más rápida del paciente. Escuchamos siempre al paciente decir, tengo una protrusión discal o tengo una hernia discal. Hace unos años todo el mundo era hernia. De repente ha aparecido una terminología que es una protrusión discal. ¿Esto es una terminología del radiólogo o una terminología de ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Mira, es una pregunta muy importante. Una protrusión es como un abultamiento del disco, o sea, ya el disco sale más allá del borde de la vértebra. Y una hernia ya es cuando se rompe el anillo del disco y sale una parte del centro del disco que se llama núcleo. Y entonces las dos producen compresiones de las raíces nerviosas, una más que otra. Entonces eso es lo que ocasiona el dolor, pero sí hay una diferencia entre una y otra. Usualmente, en sentido general, la protrusión es como más pequeña que la hernia y el disco suele estar íntegro. ¿Por qué a veces entendemos o vemos pacientes que llegan a la consulta de ustedes, tengo una hernia, y usted le dice, no, esto no es nada, mire, fortalezca el core, tome vitamina D, haga esto, tome ahora, ya no es glucosamina, ustedes están dando otras cosas que ya no es la glucosamina para evitar la artrosis, y eso no es quirúrgico. Y viene otro paciente con una hernia quizá más pequeña y es quirúrgica. O sea, ¿qué los lleva a ustedes a decidir entre si es cirugía o no es cirugía? Sí, varios factores. Uno es la localización de donde está la hernia. O sea, por ejemplo, si está totalmente central, se asocia un poquito menos con dolor, que si está un poquito más lateral, a nivel donde está la salida del nervio. Pero lo más importante de todo, lo que se siente el paciente. En columna, las imágenes no necesariamente tienen relación con lo que siente el paciente. O sea, podemos ver una hernia grande, si no hay un dolor importante y no hay déficit neurológico, o sea que no esté pidiendo fuerza el paciente, no hay que hacer nada. Aunque esté grande, es cuestión de tiempo y eso mejora. Pero esas hernias relativamente pequeñas que están en la salida del nervio, que se llama foramen, que producen un dolor discapacitante. Entonces hay que Usted acaba de mencionar algo. Si no está produciendo, si no se está irradiando, si no está produciendo dolor, disminución de fuerza, calambre, ¿qué tan verdad es que después que la hernia está instaurada,
si se pierde mucho tiempo ya con esas secuelas en la pierna o en los brazos, por mejor que quede la cirugía, no queda bien, porque ya no recupera el daño que tiene el nervio. ¿Eso es verdad? Sí, es parecido a lo que pasa con los pacientes que se lesionan las médulas. O sea, el tejido nervioso no se regenera. O sea, si se lesionó, ya, o sea, pierde su función, no se recupera usualmente. Hay cierta mejoría, pero pueden quedar secuelas. Eso se ve principalmente en las hernias cervicales, cuando hay compresión de la médula. Ahí es que hay que tener más cuidado. En las lumbares, cuando la compresión de la raíz nerviosa, son un poquito más agradecidas. O sea, no es tan fácil que se lesionen. Cuando hay otra etapa de ustedes, insisto con las hernias, porque quizá aquí, entre estos tres viejos que yo tengo al lado de mí, María Santísima. por algún lado se enderezaron. Hay algún fallo, ¿verdad? Por algún lado No sé a quién hay se refiere. una hernia, por algún lado, o una protrusión. Sí, o un golpe se dio uno. Algunas veces ustedes ven la hernia y el paciente o el familiar viene y nos dice, me quieren operar para arreglarme la hernia, pero me quieren poner tornillos también. A la hernia hay que ponerle tornillos. Entonces uno viene de nosotros los más viejitos, decimos, no hombre, pero la hernia lo que hay que hacerle una hemilaminectomía y se arregló eso y se acabó. Eso se hace por un hoyito así. Entonces de repente que quieren ponerme tornillos, entonces ahí empieza la suspicacia, ¿para qué los tornillos? Me estoy muriendo. Está complicado. Estoy complicado, no me voy a poder mover más, no voy a poder bailar. Mucho, cero viaje. La explicación es relativamente sencilla. Si el disco está degenerado, en sentido, si ha perdido más de un 50% de la altura, se recomienda sustituirlo. Para sustituirlo hay que poner tornillos y aparte de los tornillos hay que poner un dispositivo. O sea, para ustedes poner un cage, ¿tienen que poner tornillos obligatoriamente? Sí. ¿Qué es un cage? Sí, es como el dispositivo que sustituye el disco. Okay. Entre cada vértebra, entre cada huesito de vértebra va un disco, que es como algo, para que entiendas, algo gelatinoso, para que las vértebras no se desgasten. Tengan fricción. Un soportico. Entonces, cuando esto baja del 50%, según lo que dice el doctor, le ponen una goma de repuesto. Exacto. Le cambian la goma. Esa es una de las causas. Y lo otro depende del dolor del paciente. Si el paciente solo le duelen las piernas, no tiene dolor de espalda baja, en sentido general se debe poder hacer una disectomía simple, o sea, solo sacar la hernia. Si ya el dolor principal es el dolor de espalda baja, usualmente sacar solo la hernia o solo el disco no resuelve el problema, hay que reemplazar el disco. ¿Qué vida media tienen esos cages? Exactamente. ¿Qué? O sea, porque me va a Me cambiar lo pusieron la goma. hoy, sí. Y entonces, ¿qué tiempo lleva? Pusieron No, una silicona ahí. ¿Eso es permanente? 100 años decimos. Oh. O sea, no, es para toda la ¿Y vida. de qué sí. es eso? ¿De titanio? El cage es un material que se llama PEEK, de las siglas poliéster éter ketona. Esto es algo que tiene más o menos la misma consistencia del hueso. Los tornillos sí son de titanio. ¿Cuándo una persona puede tener sospecha de que tiene algún problema en la columna? ¿Cuáles síntomas? ¿Dónde le duele? Es que el dolor es inhabilitante. ¿Dónde le molesta? ¿La Se ve que pierna? nunca le dolió ¿La la espalda, pierna. la espalda baja? Es variable. Ajá. Usualmente lo más frecuente es una combinación de dolor de espalda baja que irradia hacia una de las piernas. Ok. Es menos frecuente que sean las dos. En ocasiones hay dolor solo en la pierna, no siente nada en espalda baja, o solo en un brazo, en el caso de hernias cervicales, o solo en las columnas cervicales. Es un poco ¿Cuál es el estudio que variable. determina cuál es? Y además también varía de persona a persona, porque puede ser en La edad, alguna sobre vértebra, pero que de casualidad afecte un nervio en particular y tengan un dolor diferente La edad, teniendo el mismo. la edad es importante. Sí, el estudio, como preguntaba, es resonancia magnética. O sea, Una el resonancia. estudio por excelencia. Tenemos entendido que una de las cosas más frecuentes es la edad y el sobrepeso, ¿verdad? No sé. Ah, perdón, doctor. Sí, bueno, con la edad vienen los problemas degenerativos de la columna, o sea, no solo hernias discales. El aumento de peso aumenta un poquito la incidencia así de lesiones de columna, porque estamos sobrecargando lo que fue diseñado para un peso X, lo estamos llevando. Doctor, un poquito más. háblenos del Háblenos del procedimiento después de la cirugía.
y de la cirugía a nivel de invasiva, se abre la espalda, se hace por la paroscopía, estos procedimientos, y luego Santiago decía que uno camina, pero es trauma, hay mucho trauma en el postoperatorio. Mira, evidentemente depende mucho del tipo de procedimiento que realicemos. Sí, en el caso de hernias discales podemos hacer procedimientos endoscópicos, que es, como le llaman, parecido a la paroscopía, pero esto es en columna. Es endoscopía, es un solo portal a través de una camarita, vamos viendo todo en pantalla, es algo mínimamente invasivo y sacamos la hernia de ese tipo. El tema de la médula es muy difícil, ¿no? No se puede tocar, ¿o sí? No, pues estamos lejos de ahí. Acariciarla, tocar, no podemos manipularla Ok. como tal, se lesiona con relativa facilidad. O sea. Una pregunta, una curiosidad, cuando hablamos de la médula, ¿es como una gelatina que lleva los cables eléctricos de todo el cuerpo? No es tanto como gelatinoso, es un tejido, o sea, puedes manipularlo, puedes moverlo un poco, o sea, la raíz nerviosa como tal, la médula no mucho, o sea, usualmente no simplemente revisamos la capita de arriba, el saco dural, exactamente, para ver que no esté presionada. Vivimos en un país donde siempre el dominicano se queja. Yo ahorita me quejaba de lo poco que hace el gobierno contra los inmigrantes extranjeros. Dari se queja de que el tránsito violento en este país. Michelle se queja de que los impuestos son muchos. Marcela se queja de que anunciaron el doble sueldo. Anunciaron el doble sueldo y a ella no le han dicho que le van a dar doble sueldo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Y el pueblo se queja que cuando hay una emergencia, un accidente de tránsito, pues hay una fractura vertebral o una compresión vertebral por una fractura o hay un estallamiento de una vértebra. ¿En qué podemos? Porque ustedes están en un confort, en su consultorio, en 360, con buen aire, buena planta, esperando que el paciente vaya donde ustedes. Sí. Pero ¿qué podemos pedirles a ustedes de que cooperen, ayuden a que ese sistema de 911, que debe de ser una de las mejores implementaciones que el gobierno hasta hoy ha conseguido en el país, que esperemos que sigan consiguiendo los recursos para mantenerlos, ¿qué podemos recomendarle a esos técnicos, a esos paramédicos, para a la hora de recoger un paciente en la carretera? O no los paramédicos, el pueblo, que lo primero que atinamos es a recogerlo y tirarlo en una camioneta. ¿Qué le podemos decir? Mira, ahí te puedo decir que ha mejorado muchísimo. Yo he quedado sorprendido con la excelente labor que está haciendo el 911. De verdad he tenido oportunidad de estar con ellos en algunos momentos que he visto accidentes, que han pasado y de verdad hacen un trabajo extraordinario. O sea, están muy bien capacitados, a mi entender. En sentido general, el pueblo ha ido entendiendo que cuando hay un accidente lo mejor es tratar de tocar lo menos posible a ese paciente. Esperar que llegue el personal especializado. Los personal nuevos se lo están haciendo muy bien. Ellos movilizar el paciente en bloque, de una vez inmovilizar el cuello, que es lo más delicado en este sentido. Y ya de ahí las medidas generales, tratar de que la presión arterial del paciente esté estable. Lo más delicado es cuidar en todas las movilizaciones. ¿Usted es miembro de la sociedad de columna? Sí, soy miembro de la sociedad de Usted habló ahorita de que hay unos 80 miembros en la sociedad. Sí. ¿Cómo están distribuidos? ¿Radicados todos aquí en la capital o están en el interior? No, hay de todas partes del país. Una pregunta. Cuando yo era muchacho, bregar con columnas, que había que llamar a 3 personas, Ney Arias, José Joaquín Puello. Aquí no se podía topar una columna porque eso era columna y cabeza, al que le topaban eso, olvídate que ya eso no era gente más. Sabemos que los profesionales como usted están capacitados, van a congresos, están actualizados. Las personas que suplen el instrumental han conseguido traerle al país el instrumental suficiente para que ustedes puedan laborar. Y las clínicas, porque sabemos que usted mencionó ahorita que trabaja en una clínica grande. Esos 70 neurocirujanos no todos trabajan en clínicas grandes, o están en un pueblo como San Pedro de Macorís, que el Hospital Musa está casi cerrado. ¿Qué se hacen? O sea,
¿Una cirugía de columna ya es tan sencilla que se puede operar en cualquier clínica? Mira, lo que necesitamos no es tantísimo. A veces se cree precisamente eso, que necesitamos equipos muy especializados para hacer procedimientos. No diga eso, que no va a poder cobrar caro después, porque la gente paga la columna y la cabeza porque me van a topar la columna. Cóbreme lo que usted quiera, doctor. Bueno, lo delicado son los movimientos de la mano del cirujano. Ah, usted está como Pero el cuento del ingenio con el tornillo cuando Trujillo. Sí. Pero no, mira, necesitamos un intensificador de imágenes, es un arco en C, se llama. Es un equipo de fluoroscopía, un equipo de rayo X que vemos la imagen en tiempo real en quirófano y una mesa que sea radiotransparente. Básicamente eso, un quirófano con las condiciones generales de asepsia adecuadas. Bueno, pues ya eso le toca a salud pública. Pero exactamente, nosotros necesitamos esas dos cosas. Los instrumentales, casi todos los que hacemos columna tenemos nosotros nuestro instrumental, que preferimos usar eso por múltiples razones. Hay muchas casas comerciales que llevan instrumental, algunos colegas que quizá todavía no lo tienen, pero son los que no se están puede picando hacer bien todavía, que no han podido conseguir el instrumental. Sí, pero en sentido general se puede hacer casi en cualquier sitio, no en cualquier sitio. Fijaciones de columna. Fijaciones, hernias discales. ¿Cuántos bloques están fijando ustedes? Depende de la necesidad del paciente. En el caso de escoliosis es la columna completa en algunos casos. Hay otras que se pueden hacer instrumentaciones cortas. Los 80 están haciendo escoliosis, porque una cosa es hacer columna y otra cosa es hacer escoliosis. No es lo mismo. Bueno, escoliosis es parte de la columna. Algunas personas no les gusta, prefieren dedicarse a degenerativa, hernias discales, porque las escoliosis son principalmente en niños, en adolescentes. ¿Cuándo es el mejor momento para corregir una escoliosis? Hablamos de que la escoliosis es una desviación de la columna en forma de S, ¿verdad? O no necesariamente una S, pero una desviación. Doctora, una desviación rotacional de las vértebras de la columna. Perdón, Lea, cuando usted tiene un invitado, por Dios. Doctor, discúlpela, es argentina, discúlpela, Bueno. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que cuando la vemos en radiografía tiene forma de S, pero realmente nunca es solo en ese plano. Hay un plano tridimensional porque es rota. Okay. La columna es rota. Sí. Entonces, cuando se nota que yo lo que sé de escoliosis lo sé por docente y por descubrir problemas de traslación en los niños. Entonces, ¿cuándo hay que esperar que crezca, que llegue a la adolescencia o hacer que esa persona ya de adulto se va a operar? Mira, en sentido general lo ideal es resolverlo en la adolescencia cuando se presenta, siempre y cuando exceda los límites, porque hay parámetros. En sentido general, el parámetro más aceptado es por encima de 40 grados. Okay. Tiene indicaciones quirúrgicas. Hay factores que se aceptan a veces un poquito más, un poquito menos. Y una pregunta, doctor. Usted como neurocirujano, ortopeda, cirujano de columna. Ortopeda, cirujano de columna. Sí. Si yo le mando a usted un adolescente que tiene 20 grados, ustedes también ponen aquellos corsés, aquellas cosas de Milwaukee, no sé qué cosas. Sí, se utilizan los corsés, tienen su función precisamente durante la adolescencia hasta que la columna termine su crecimiento. Tiene su función. Usualmente no corrigen la deformidad, pero como dice, un paciente que tiene 20 grados, es posible que si lo vemos a tiempo, usemos un corset, es posible que no llegue a necesitar cirugía. ¿Hasta qué edad avanza la escoliosis? O sea, yo tengo un paciente que llegó con 12 años, 11 años, con una escoliosis de 18 grados. ¿Cuál es el riesgo de ese paciente a caer en cirugía? Poco. Después que la columna termina el crecimiento, si tiene esa escoliosis menos de 40 grados, tiende a no aumentar, a quedarse así. Si tiene y en teoría la columna, la escoliosis no aumenta 1/4 de grado por año, aunque sea ya en la edad adulta, por la debilidad muscular, No, depende de los grados que tenga. Ese es como el parámetro establecido, 40 grados. Por encima de ahí tiende a seguir aumentando. Por debajo de ahí tiende a no aumentar.
Y no hay nada que nosotros decirle al paciente, mira, porque no todo el mundo quiere usar los aparatos para controlar una escoliosis. Fuera de eso, ¿qué yo le puedo decir al paciente? Brinque, salte, patalee, nade, ¿qué le digo al paciente? Porque usted está muy decidido a que es quirúrgico el negocio, pero nosotros no queremos operar. No, definitivamente no. La idea es tratar de evitar los procedimientos quirúrgicos, se hacen cuando sea necesario. Siempre hay que agotar los medios conservadores, en todo, no solo en escoliosis. El paciente, si por algún motivo no se va a usar el corset, mantener los músculos de la espalda fuertes, con ejercicios, terapia física, mantener esa musculatura fuerte. Okay. Doctor, ¿dónde pueden los pacientes que estén interesados, que tengan problemas de este tipo, pueden dirigirse a usted? ¿Dónde está su práctica? ¿Dónde pueden visitarlo para su consulta? Sí, mi consultorio está en Galería 360, en el Spine Center. Ahí tenemos un equipo, somos varios cirujanos de columna que trabajamos en conjunto. Y ahí es donde tenemos la consulta. Operamos en diferentes centros dependiendo de la preferencia del paciente y su seguro. Deme un número de teléfono para que la gente lo pueda llamar. 809-688-2777. Doctor, muchísimas gracias por todo. Gracias a Realmente ustedes. interesante, y sobre todo lo que usted decía que es tan real, el dolor en la columna es inhabilitante. Es inhabilitante cuando uno no se puede agachar, no puede hacer absolutamente nada. Y eso hay que solucionarlo porque hay que vivir bien, ¿verdad? Correcto. Gracias, doctor Piero ustedes. Perrone, cirujano de columna, que estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Les recuerdo, Spine Center en Galerías 360, en el teléfono 809-688-2777. Gracias.